ustedes cuántas veces han viajado de noche, o ven nomás acá, los que son paseños a lo menos, ven la ciudad, ahí ves cuando está en la oleada, ven ahí arriba, se ven las luces ahí, no se puede esconder, dice, claro que sí, mas dice el 16, así, el 15, perdón, si se enciende una luz y se pone debajo del almud, dice, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Eso nos hace entender entonces, si uno va a encender un candelero, en este caso un foco, una luz, sería un poco incoherente que agarremos y encendamos y lo ocultemos. No, deberíamos poner, ¿para qué? Para que alumbre a todos. Eso nos muestra entonces que de qué serviría nosotros llegar a la luz, llegar a la verdad, y nosotros no reflejar esa luz y esa verdad al mundo, a la sociedad. ¿De qué serviría? Por eso dice el 16, así alumbre vuestra luz delante de ¿quiénes? De los hombres, para que vean vuestras buenas ¿qué? Obras y glorifiquen, escuchen y acuerden eso, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo las personas que no conocen van a glorificar a nuestro Dios? Por medio de nuestra actitud, por medio de nuestro ¿qué? Testimonio. Es interesante. Por eso este pasaje nos da a entender el testimonio de vida como cristianos, que nuestras vidas están en el ojo de todo mundo, cristianos como no cristianos. Amén. Dice, si la sal perdiere sus beneficios, santo Dios, se vuelve inservible. Esto significa que si los creyentes se corrompen o se mezclan con los valores del mundo, pierden su capacidad de fluir positivamente en esta vida. Al vivir de una manera que refleje las buenas obras, las acciones de los discípulos inspiran a otros al ver la bondad de Dios y a glorificar a su Padre que está en los cielos. ¿Cómo identificas a un verdadero cristiano? Porque viene a la iglesia, cómo se comporta en la iglesia. ¿Cómo tú puedes identificar un verdadero cristiano? ¿Cómo conduce, habla en la iglesia? No, recuerden que aquí todos nos volvemos santos. Aquí todos somos hasta religiosos. ¿Dónde se lo ve? Allá afuera, en tu casa, en tu trabajo. Porque aquí todos somos lindos, ¿o no? Buena gente somos todos aquí. Por eso no podemos identificar a un verdadero cristiano dentro de la iglesia, lamentablemente. Ni aun cómo puede alabar. Porque puedo confundir la unción con emoción solamente, y eso también puede ser peligroso. Santo Dios. Por eso nosotros tenemos que entender claramente este mensaje de esta noche, si puede el Señor hablar y traer entendimiento. Porque un cristiano verdadero se lo conoce como es por dentro y por fuera de la iglesia, por el testimonio, no la reputación. Es muy diferente, porque mi reputación es cuidar de mí, mi persona, cuidarme a mí, mi orgullo. Cambio, el testimonio es cuidar lo que puedan decir de Dios. Porque muchos cristianos, gente que puede cuidar su ¿qué? Dice, como les decía, su reputación, pero no el testimonio. Porque hay gente que está más cuidadosa en lo que pueden decir de mí, lo que puedan decir de mí. Eso es solamente mi reputación. Yo lo que tengo que cuidar es el testimonio de Dios. ¿Por qué? Porque como cristianos, mucha gente ¿qué? Nos van a ver como cualquier cosa, como que no sirvamos, aunque hagamos lo correcto. Aunque se haga lo correcto, y peor si nosotros mostramos una santidad y lo correcto en este mundo, nos van a abuchear, nos van a insultar, tal vez ni nos quieran. Poca gente le va a gustar. Aún cristianos, cuando quieres andar radical con la palabra como es, los mismos cristianos te van a decir qué fanático eres. Los mismos cristianos se pueden hacer la burla. Por eso hay que diferenciar cuando es mi testimonio, el testimonio, o mi reputación. Yo tengo que cuidar mi testimonio delante de ¿quién? Mis amigos, mi familia, mis compañeros de trabajo, mis vecinos, compañeros de la iglesia. Porque el Señor hace mucho tiempo me enseñó que no solamente hay que hacer la diferencia aquí adentro, sino afuera, estilo de vida. Amén. Por eso era como, y
¿Y por qué te conoce la gente? ¿Cómo te conoce la gente? ¿Cómo pueden hablar de ti? ¿Qué es lo que te hablan los vecinos de ti? Yo entendí esto, que si van a hablar algo, que sea mentira, falso testimonio, pero que no hablen, que sea hablando mal y que sea la verdad. Que digan, ah, la conozco por chismoso o chismosa. Que mientan, pero ¿y si es verdad? Cuando creen que eres un tacaño, un renegón, un peleador, un chismoso, un hipócrita. ¿Cómo nos conocen en la familia? ¿Cómo te conocen en la sociedad? ¿Cómo te conocen en el trabajo? ¿Cómo nos conocen allá afuera? Pues les dije, cuando entramos aquí, pues todos les decía, mostramos otra actitud. Pero en la casa, en el hogar, en el trabajo, en la universidad, ahí es donde la gente nos ve todos los días. Aún, ¿cómo eres cuando estás a solas y nadie te ve? Yo quiero que trabajar y seamos sinceros con nosotros mismos esta noche. Que seamos sinceros aquí para que el Señor pueda redarguir y trabajar en nosotros. Amén. Porque, díganme, ¿no están cansados de ver y mucha gente decir, ah, yo no voy a la iglesia porque son hipócritas? Está bien. Uno dirá, son hipócritas, vos también, así que eres bienvenido. Y hacen sus chistes. Pero escuchen, hay gente que no está hablando de más. Yo hace tiempo les dije esto. ¿Por qué me chocó esto? Una vez yo aquí en La Paz, todavía no había llegado a Cochabamba, y uno cuando es cristiano trata de hablar a un taxista o algo. Yo me subí a un taxista y había ese hombre, veía su intención, era muy triste. Voy a hablarle del Señor. Y yo generalmente a veces no hablo directamente del Señor, hablo de cualquier cosa, primero el clima, para ambientar el momento. Cuando él me empezó a hablar, ¿y de quién? De los cristianos. Yo dije, le voy a hablar aquí. ¿Pero qué? Me cayó. ¿Por qué? ¿Por qué dijo esto? Yo no creo en los cristianos, me decía. Son unos hipócritas, unos falsos. Y me hablaba duro. Y yo le dije, ahorita yo voy a refutarle eso. Pero ¿con qué me salió? ¿Con qué? Me dijo, mi esposa era cristiana. Mi esposa es cristiana. Se ha separado de mí y se ha casado con otro de la iglesia. Y en la iglesia lo han aceptado y lo han casado, me decía. Yo decía, que no, santo Dios. La verdad me cayó. ¿Qué podía decir? Solamente le dije, ¿saben qué? Hay hombres y mujeres temerosas de Dios. Y verdaderamente hay. Tal vez no son muchos, pero hay. Lamentablemente. Hace muchos años también vino un evangelista acá, y él era, siempre su actitud era sanguíneo él, y siempre hablaba Dios, ¿no? Pero generalmente muchos cuando salimos de acá no usamos tanto, ¿no? Qué bendición, gloria a Dios. Puede ser que algunos lo usen, tal vez no muchos, pero él sí lo usaba y daba a conocer que éramos cristianos. Y fuimos a un lugar para comprar una cosa, y cuando nos dijo, ustedes son evangélicos, ¿no? Nos dijo, sí. Le dijimos, claro que sí, pero que no sean como la de la esquina, es un hipócrita, una habladora y peleadora. ¿Saben qué? Todas esas cosas, ¿qué creen? ¿Que está hablando de una iglesia? No está hablando de una iglesia, no está hablando de un pastor. ¿A quién le hacen quedar mal? A Dios. ¿Cómo te conocen en tu casa? ¿Cómo te conocen en el barrio? ¿Cómo te conocen en tu trabajo? ¿Cómo te conocen? ¿Eres luz? ¿Eres sal? Porque vamos un ratito a primera de Timoteo 4:12. Ese es un pasaje que mismo Pablo hablaba a Timoteo. Aunque Timoteo en ese tiempo cuando lo hablaba era joven. Y saben que a los jóvenes desprecian, subestiman, menosprecian por la juventud. Y claro, aquí Pablo le da un mensaje muy claro. Porque dice en primera de Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud. Estaba diciendo que nadie desprecie por ser joven. Porque en el contexto que habla, cómo se notaba que una persona era ya adulta y mayor por la conducta. Y aquí está hablando de la iglesia, pero aquí está hablando dirigido a un joven. Porque muchos pueden creer que los jóvenes, porque es joven, es inexperto, no sabe vivir, no da ejemplo porque le falta. Pero aquí le está diciendo, por joven, no permitas que hablen mal de ti por tu juventud. Si no, le dice, sé ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Dice, de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Santo Dios. Ese ejemplo. ¿Quién es un ejemplo? Alguien que le pueden seguir, alguien que puede adoptar eso, alguien que lo haga. Porque ahora siempre escucho cuando se le reprende, alguien dice, pero él también hace, pero él y tú.
No porque todos se pongan de cabeza, tú también te vas a poner de cabeza. Tus principios, ¿dónde están? Porque están acostumbrados que algo se les corrige o se les puede llamar la atención, pero siempre está, pero él también. Y aun si el pastor hiciere y es lo incorrecto, tú no tienes por qué hacerlo. Porque tu relación es entre tú y un Dios santo. Un Dios santo. Por eso dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, de los creyentes, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Está diciendo, no permitas que tu corta edad sea motivo para que otros te menosprecien o te subestimen. Por eso los jóvenes deberíamos ser ejemplo, deberían. Bueno, soy joven todavía. Uno no necesita un cargo de líder, claro. Uno cuando está con el papel de líder acá o está aquí adelante, tiene mayor responsabilidad, porque es el ejemplo y la cara de la iglesia. Porque hay gente nueva que pueda venir y siempre ven aquí a los que están arriba o ministrando o sirviendo como personas que puedan ser ejemplos de conducta. Porque una de las cosas también que cuando llegué al Señor y llegué bien al Señor, siempre escuchan, ¿no? Que yo me he ido de la iglesia porque dan mal testimonio, porque he visto esto. Yo casi me voy también porque vi una conducta de un líder. Yo dije, ve, así son todos, ve, así son todos. Y el Señor me dijo, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Por él o por mí? Señor, voy por ti. Entonces, cierto, Señor. Pero si el Señor no me hablaba, porque uno puede ser de tropiezo, porque le pueden ver aquí un día hablando, predicando, haciendo algo, sirviendo en la iglesia, pero afuera en la calle. Y a veces nuestra mala conducta podemos ser de mal testimonio. Y a veces el Señor me hace recuerdo, porque a veces somos impulsivos y podemos hablar y decir, y después no nos dan cuenta que no es que nosotros estamos quedando mal, sino sabiendo que pueden ser cristianos. Imagínense si uno dice, ok, he tenido un problema ahí en la calle, he hablado mal, no sé, he gritado, pero después un día pueden verse en la iglesia. Ha pasado. También nosotros somos una iglesia no tan grande, somos pequeña, pero en iglesias grandes he visto yo testimonios que se han gritado, se han insultado manejando, gritando todo, y después se encuentran en la iglesia. Cristiano hermano, había sido ahí, sí, verás a disculpar. Ve cómo es. Ha pasado eso. Deberíamos dar ejemplo de conducta, de palabra, santo Dios. Por eso dice, evita que te desprecien por ser joven. Más bien debes ser un ejemplo para los creyentes en tu modo de hablar, de portarte, en amor, en fe, en pureza de vida. Pues les decía, uno no necesita un cargo de liderazgo para marcar la diferencia. Se puede ser un ejemplo en el hogar, en la iglesia, en la escuela, en cualquier otro ámbito. Y es necesario que demos ejemplo. No solamente el pastor o el líder tiene la responsabilidad, de hecho que tiene una mayor responsabilidad, pero no solamente porque tengas un cargo, solamente por ser cristiano, solamente por decir soy hijo de Dios y Cristo ha llegado a mi vida. Vamos a ser ahora ejemplos en todo lado y más en tu familia. Pablo habla bien claro para aquellos que creen que están bien, pero los delata sus actitudes. Teníamos que tener miedo a eso. Santo Dios, ¿por qué? Porque por mis malas actitudes yo puedo hacer quedar mal. Les decía, no una iglesia, no un pastor, sino a Dios, que hablen mal de Dios. ¿Recuerdan cuando decía, leíamos los primeros versículos, dice, eres la luz, y dice el versículo 16, dice, y alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Santo Dios. Ahora acompáñenme a hablar Romanos 2, 17 y 24. Porque aquí Pablo habla y duro a los líderes, habla a la iglesia duramente. Habla a aquellos que realmente tienen la responsabilidad de ser luz, de ser ejemplo, y no lo están siendo. Y eso habla de una hipocresía en la iglesia.
Nosotros, Dios decía el otro día, y hablé de la sinceridad y de la hipocresía. Nosotros tenemos que sacar toda clase de hipocresía de nuestras vidas, ¿sí? Miren lo que dice Romanos 2:17. Dice, he aquí, 2:17. He aquí que dice, tú tienes de sobrenombre ¿de qué? De judío, y te apoyas en la ley. Escucha eso. Y te glorías en Dios, y conoces, dice, su voluntad, e instruido por la ley, y apruebas lo mejor. Escuche lo que está diciendo. Le está hablando aquí a un judío. Le dices, tú dices que eres judío y apoyas en la ley, te centras en la ley, te sientas en la ley, te glorías en Dios. Dices, wow, yo soy de Dios, Dios está conmigo, y conoces su voluntad, instruido por la ley, y apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Miren el 20. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes la ley de la forma, de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Santo Dios. Dígame si no es duro esto. Tú, bueno, podemos decir, en vez de usar tú eres judío, dices tú eres cristiano. Tú dices te apoyas en la Biblia, te glorías en Dios, dices que conoces la voluntad de Dios, eres instruido por la palabra de Dios y apruebas lo que es bueno. Confías en que eres, dice, guía de los ciegos, ejemplo de otros, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes a la ley de la forma, de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, tú no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe hurtar, tú hurtas. Tú que dices que no se debe adulterar y adulteras. Tú que abominas a los ídolos y cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras ¿a quién? A Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Por quién? Por causa de vosotros. Recuerden que Mateo dice que por tus buenas obras ¿qué? Glorifiquen a Dios. Pero aquí Pablo está llamando y dice, por sus malas obras están ¿qué? Blasfemando el nombre de Dios. Que nos hacemos ver como maestros, nos hacemos ver como cristianos, nos hacemos ver que sabemos la palabra de Dios, que nos hacemos ver instructores, guías, enseñamos a los niños, pero que no somos capaces de ¿qué? De enseñarnos a nosotros mismos. Es que es fácil decir no hagas, es fácil decir haz. Lo difícil es haz tú también, corregite tú también, enséñate. Yo digo, todos los que enseñan y tienen la gracia de enseñar, el privilegio de enseñar la palabra de Dios, tienen también una gran responsabilidad con uno mismo de ser su primer discípulo, de enseñarme a mí. Que si yo enseño a mí mismo, porque si no, lo único que voy a hacer, y se va a cumplir el versículo 24, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Este pasaje advierta contra la arrogancia de juzgar a otros mientras se es culpable de los mismos pecados. A veces somos buenos para hablar, para decirlo, pero no nos damos cuenta que hacemos lo mismo. Y enfatiza que nuestras acciones deben reflejar nuestra fe para no blasfemar el nombre de Dios. Que si lo que también tú hablas, tú puedas también reflejar con tus acciones. Que tú lo que predicas, que dices ser hijo de Dios o luz, pues deben reflejar en tus decisiones de cada día, tu manera y tu conducta de todos los días. Debe haber una congruencia. Que lo que digo, lo que predico, al predicar le estoy diciendo es lo que uno dice. Porque es fácil decir. Alguien diría, como hay una frase, dice, del dicho al hecho hay un gran. Porque es fácil decirlo. Y aquí si el Señor nos llama la atención es porque es tiempo de ser, como dice, sal y luz. Esa sal y esa luz.
Porque digo, a veces estamos nosotros más, en vez de dar testimonio de un Dios, estamos cuidando nuestra reputación. Hay gente celosa de su reputación. Yo quisiera que sean así, celosos por dar testimonio de Dios, sabiendo que no soy yo. Van a hablar mal de mi Dios, van a hablar mal de aquel que dio su vida por mí. Porque ahora veo cristianos que no están dando testimonio, familia. Por eso dice, tiene razón la Biblia cuando dice, la gente de otro país habla mal de Dios por culpa de ustedes mismos. Por eso expone la hipocresía de aquellos que enseñan a otros a evitar el pecado, pero son culpables de cometer ellos mismos esos pecados. Pablo se dirige a los judíos y cristianos que se jactan de tener la ley de Moisés y conocer la voluntad de Dios, pero no lo obedecen en su vida diaria. Las consecuencias más graves de esta hipocresía es que la conducta de ellos que profesan conocer a Dios hacen que su nombre sea deshonrado y blasfemado entre los gentiles, es decir, los que no creen en Dios. Qué grave esa falta como cristianos. Por eso dice, son sal, son luz. Deberían ustedes dar a conocer. Por eso es bueno ser sobrios y decir, ¿a quién ahora? ¿A quién ahora yo represento en esta vida? Hay gente que uno a veces representa allá afuera por su apellido. Está orgulloso de su apellido y da a conocer a todos su apellido. ¿Quién es? ¿Quién puede ser su padre? Uno reconocido. Quiere hacerlo, lo hace, no lo sé. O dice, ¿dónde ha salido? He salido de tal colegio, de tal universidad, ¿verdad? Quiere hacer quedar bien esas cosas. A una institución, a una familia, a un apellido, pero que es de Dios. Si dice que nosotros somos aquí quien damos a conocer quién es Dios. Esa es nuestra vida. Por la locura de la predicación le gustó a Dios salvar las vidas. Aunque para unos que se pierde eso es locura, dice, para nosotros ¿qué? Poder de Dios. Predicar no solo con palabras, sino con testimonio. Que la gente que diga que lo que dice cumple. Que ya saquen ese paradigma o esas cosas que impiden a los no creyentes que los cristianos son iguales, son de peleadores, son gritones, son hipócritas, igual están coimeando. Santo Dios, les decía, no haces quedar mal a una iglesia, a un pastor, haces quedar mal a aquel que dio su vida en la cruz. Eso debería tener el peligro en nosotros. Pero vamos a ver hoy las características de un hijo de Dios. Vamos a ver cómo veía una persona, cómo la gente lo observaba a esa persona y lo que decían. Pues yo te decía, ¿qué es lo que dice la gente de ti? Si yo iría a tu casa y tocar y te diría, estoy viniendo de parte de tal y soy su pastor, ¿cómo lo ves aquí en la casa? Me gustaría escuchar, ir a sus trabajos, ir a sus vecinos. ¿Qué me dirían? ¿Cómo saldría yo? Santo Dios, mejor no. Primera de Samuel 16. Primera de Samuel 16:13. Es que es tiempo, familia, de cumplir como iglesia, que somos la sal y somos la luz, familia. Que nuestra conducta debe ser delante de la gente igual, en la iglesia igual, fuera de la iglesia igual, a unas solas igual. Porque una vez va a otra ciudad y dice, aquí nadie me conoce. Y ya tiene la libertad como que de hacer lo que sea y no la responsabilidad de cuidar testimonio. Y algunos dicen, aquí ya nadie me está viendo, aquí nadie me ve. La integridad es muy importante, la congruencia, la sinceridad. La sinceridad en la iglesia. Primera Samuel 16:13 les decía, al 19, dice así: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Aquí dice que la unción marcó el comienzo para David, la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo en su vida. 14. Y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl
y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Miren esto. ¿Conocen ustedes quién fue Saúl? Y al final se apartó Saúl, la presencia de Saúl. Mas ahora vino la presencia aquí en David. Dos corazones, dos personas, dos actitudes, dos intenciones diferentes. Y un espíritu malo de parte de Jehová vino a Saúl. Y el 15. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. ¿Saben cuál influencia tiene el poder de la música? Si supiéramos la influencia del poder de la música, y más quien lo toca. David no era cualquiera. Por eso todo es espiritual y tiene poder para destruir o para sanar. Ellos sabían el poder de la música. Había un espíritu inmundo que le molestaba, lo atormentaba, y dijeron: alguien hay que traer para que cuando toque, no cualquier música, para que el demonio huya. Tiene que ser una música pues espiritual, que honre y dé gloria a nuestro Dios. Primero vemos de David esto: la aprobación divina. Fue capacitado para vivir una vida piadosa y sencilla. David vino el Espíritu Santo que lo capacitó para vivir bien. Versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto, y he visto, escuchen qué dice: yo he visto a un hijo de Esaí de Belén, que sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajero a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, que está con las ovejas. Escuchen eso. Ustedes conocen la historia, cuando Dios dice: vamos a ungir al nuevo rey, porque Saúl decepcionó. Entonces va Samuel y fue, y cuando ve a los hermanos de David se sorprende, porque los primeros hermanos que ve, y ustedes conocen, no estoy voy a contar eso todavía, pero vio y dijeron: este es el rey, alto, grande. Pero Dios aquí nos muestra que no es la apariencia, es el corazón, la intención del corazón. Porque a veces nosotros queremos aparentar, y el que quiere aparentar siempre es con lo externo. Pero aquí dice: ¿quieres tú realmente llamar la atención de Dios? Es más por el corazón y no lo externo. Claro que cuando hay santidad en el corazón, obviamente hay santidad externa. Pero la gente generalmente, ustedes ven, los que quieren llamar la atención de los hombres, es externo. Pero el que quiere, realmente entendido, que quiere llamar la atención a Dios, es la intención del corazón. Tanto que aquí cuando el que dice: he visto un hijo de Esaí, decía, y todos conocían los hijos, los primeros hijos, pero decía: yo he visto uno, he visto. Y aquí da testimonio de él. No dice: hay uno que sabe tocar, pero a veces es un renegón y a veces es un gritón, a veces es chismoso, pero es prudente en algunas cosas. No, lo que da buen testimonio. Por eso la perspectiva de Dios versus la perspectiva de los hombres. Santo Dios. Cuando un hombre quiere aparentar, les decía, de los hombres, lo hace por lo externo, por lo que hace, por sus cosas. Hago. Pero realmente el que quiere agradar a Dios es por sus acciones y sus decisiones. Marta quería sorprender a Jesús con sus obras, pero le dice: Marta, Marta, afanada y turbada, solo una cosa es necesaria, y María escogió la mejor parte, y nadie se la va a quitar. Pero el hombre que quiere agradar a Dios lo hace por, como les decía, por la intención, por sus acciones, sale de su corazón. Dios elige y usa personas basándose en el carácter interior y obediencia.
no por lo que puedas hacer, no por tu apellido, no por tu belleza física, el corazón. Y eso vamos a aprender hoy. Por eso dice: he aquí he visto un hijo de Saín de Belén que sabe qué tocar. Santo Dios. Aquí no es que seamos todos llamados a ser músicos, gloria a Dios el que es músico, sino está hablando de una habilidad especial que vio, que era testimonio, que habían visto que David sabía hacer eso. Dice: sí, hay uno que sabe tocar. Aquí está hablando de los dones, que uno habla y dice: he visto cómo habla, que es instruido, que es capacitado, que Dios, que vea a la gente que realmente esa persona ha sido instruido por Dios, que se vea llamado, que se vea llamado. Es clarito cuando se ve llamado, porque a veces nosotros no somos llamados, pero que se ve llamado de Dios, que todos digan: para esto es. Por eso dice uno: qué lindo que diga, sabe enseñar, sabe ministrar, sabe servir, sabe cantar, sabe tocar, sabe aconsejar, sabe tener control propio, sabe hablar, sabe conducirse delante de las personas. Yo entendí que los años que David pasó como pastor fueron un tiempo de preparación, porque cuando lo ungió no lo subió directamente como rey, sino tuvo una preparación. No era un tiempo de espera nomás. Dios usó esa experiencia para forjar a él un corazón de pastor que luego aplicaría en el liderazgo como rey. Después de que uno de sus criados le recomendara a David como un músico competente que podría aliviar la tormenta de ese espíritu maligno que le afligía. No solamente era capaz de tocar, sino aquí que alguna actitud tuya sirva para bendecir o pueda sanar o liberar, pero algo que venga de parte de Dios. Cuando aquí hace referencia, ya sabe tocar, tiene una habilidad, pero no es una cualquier habilidad, sino era de parte de Dios, porque este hombre, si tocaba, ese espíritu inmundo saldría ¿de quién? De Saúl, iba a huir. Entonces eso habla de una característica espiritual para bendecir, para edificar, para sanar. Saben que todos los dones que nos da es para la edificación de la casa, de la iglesia, de los miembros. No es para mi título, no es para que me glorifiquen, no es para que me aplaudan, sino es para bendecir. Por eso dice: sabe tocar, saber que nosotros dependemos de él. Miren lo que dice 2 de Corintios 3:5. Siempre estos versículos van en contra de todo el orgullo del hombre, porque el hombre siempre está acostumbrado a demostrar lo que uno es, ya sea por el orgullo o porque bajo autoestima. Porque la gente a veces tiene bajo autoestima, entonces quiere dar a conocer lo que puede hacer en sus obras, pero no es, el cristiano entendido, no es por lo que uno puede hacer. En 2 de Corintios 3:5, ¿qué dice? No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo que de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Yo les dije siempre: Dios no necesita hombres instruidos, sino corazones dispuestos. Corazones dispuestos, que estén dispuestos a obedecer y hacer. Ahí es donde Dios instruye. Dios no llama a instruidos ni a capacitados. A David primero lo llamó y después lo capacitó, porque no es que Dios nos busca por nuestras habilidades, porque sabe que nuestras habilidades casi de nada sirven. Porque lo dice: no que seamos competentes nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Esto significa que cualquier habilidad que tengamos para servir, para pensar correctamente sobre Él o para cumplir su propósito, es un regalo directo de Dios. Por eso cuando David tocaba, Saúl era libre de ese espíritu inmundo y tenía el respaldo de Dios. Por eso tenemos que entender que nosotros no debemos pensar que estamos capacitados para hacer algo de nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Que vean que esa habilidad viene de Dios, que digan: yo lo veo, Él sabe, viene de Dios.
No es que nosotros mismos estamos capacitados para considerar de hacer algo como nosotros. Al contrario, todo lo que podemos hacer viene de Dios. Pero qué lindo que una persona ve y diga, sabe reconciliar, algo sabe, tiene algo. Aun cuando toca la presencia, cuando predica, cuando habla, cuando me abraza, cuando haga algo, se siente la presencia. Santo Dios. Por eso entiendo que Dios es quien nos da la capacidad o nos capacita para hacer algo. O seremos orgullosos como si fuéramos nosotros capaces. Por eso hay gente que quiere mostrar todo lo que hace como si fueran ellos mismos, y no se lleva la gloria a Dios, sino el hombre. Nosotros tenemos que estar bien sobrios. Por eso es decir, ¿a quién representamos en esta tierra? ¿De quién eres? ¿A quién perteneces? Esto es clave para que tener una conciencia tranquila también. También entiendo que la práctica y el desarrollar los dones y ministerios que tengo encomendado de Dios es, les decía, para la edificación a otros, no para mí. Siempre es para el crecimiento y edificación de otras personas. Por eso en 2 de Corintios 4:7 también dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia de poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí se nos compara con vasijas de barro para enfatizar nuestra fragilidad, debilidad y también el poder transformador de Dios dentro de nosotros, que es lo que más importa en nosotros. No somos nosotros, es Dios en nosotros. Es Dios el que va a dar a conocer. Por eso que es lindo que nosotros demos testimonio y reflejar quiénes somos, que todo lo que podamos hacer viene de parte de Dios. Por eso dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como vasijas, dice, frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Santo Dios. Por eso nuestra conducta y lo que hagamos siempre tiene que mostrarse, que se vea que lo que viene es de Dios. Es la gracia de Dios. Que la gente te vea, que vean que hay algo. Por eso decía, yo he visto un hombre que sabe qué tocar, y he visto un hombre, dice ahí, que es que valiente. Santo Dios. Yo la otra vez les decía, una de las características que ahora el enemigo toma ventaja en la iglesia es la cobardía. Miren lo que dice Apocalipsis 21:8. Santo Dios. Yo digo, a veces nosotros tenemos que ser muy sobrios. Somos valientes a veces para hacer lo malo, pero somos cobardes para hacer lo bueno. Hay gente que es viva para hacer lo malo, pero para hacer lo bueno. En el Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes y incrédulos, miren eso, los abominables y homicidios, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quiénes está? No solamente está hablando de los mentirosos, los idólatras, hechiceros, homicidios, fornicarios, sino de quién? Cobardes. La cobardía es pecado para un cristiano. Por eso nos llama a ser valientes. Tenemos que ser valientes para demostrar valentía, llamado, cuando Dios nos llama, ante las pruebas, ante la tentación. Ejemplo de santidad e integridad, valientes en un mundo que está reflejando la inmoralidad. Valientes, ¿para qué? Para dar a conocer que hay una moral, que existe la moral. Que somos valientes en la obediencia, en hacer diferencia en el mundo y también en la iglesia. Valientes hasta el adversario. En Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Qué lindo es estudiar este pasaje, porque solo está diciendo que desde Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y dedicada logra formar
parte de ella. El reino de los cielos requiere un esfuerzo, requiere una actitud decidida y una actitud de fe activa para entrar en él. No es una actitud pasiva y de cobardía, sino valiente. Por eso un cristiano tiene que ser valiente, porque el camino que se le ha encomendado es angosto y hay que ser esforzado y valiente para hacer eso. Valientes para demostrar santidad en medio de un grupo que ha perdido la moral. Valientes, les decía. Santo Dios. El cielo no se obtiene con pasividad, sino que se requiere un esfuerzo vehemente, determinación y un anhelo intenso por parte de las personas para entrar en él. Si recuerden aquí, el que está hablando le dice: yo he visto a un hombre, hijo de Isaí. Estaba hablando de David. Y él no estaba hablando después que peleó con Goliat, sino antes. Y vean ustedes la actitud de un David que se enfrentó con cobardía, o digo, con valentía. Él no me demostró en ningún momento timidez y cobardía cuando se enfrentó ante ¿quién? Ante Goliat. Cambio, a nosotros se nos presenta un gigante, ya sea la enfermedad o algo, y queremos huir, nos acobardamos. Vienen noticias, algo, y nos acobardamos. David no se acobardó, David se enojó cuando había un Goliat que estaba amenazando al pueblo de Dios y dijo: ay, ahora sí vas a saber quién es este, ahora sí vas a saber que hay un Dios en Israel, decía David. Y cuando se enfrentó, era valiente, porque sabía con quién estaba. Sabían que su poder venía de Dios. Por eso la valentía es importante. Ahora los cristianos se caracterizan, muchos cristianos, por la cobardía. Valientes. Por eso a Josué le decía: esfuérzate y sé valiente. Les decía, el cielo no se obtiene con pasividad, sino que se requiere un esfuerzo vehemente, determinación y un anhelo intenso por parte de las personas para abrazar el reino de los cielos. Recuerden que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. También vemos una característica de él, que decía: he visto uno que toca, uno que dice valiente, vigoroso. Habla de fuerza, de energía, de una energía física y anímica, lo que indica que poseía tanto una fortaleza física y valentía como una habilidad de liderazgo y sabiduría. Era esforzado y valiente, no se rendía, tenía capacidad para llegar a algo a cabo, capacidad de hacer algo o producir algo. Eso habla. Promueve vitalidad, energía, constancia, aliento en medio de dificultades. No solo cuando todo va bien, sino cuando todo va mal. Siempre ve esa actitud del cristiano: vamos a salir de esta, no nos vamos a quedar, vamos a hacer eso, vamos a ayunar, a orar. Esa es la actitud de un cristiano vigoroso. Yo les he dicho, ya he cumplido 50 años y a veces veo personas de 25, 26 años que parece que ya la vida ya se les fue. Y digo: eres joven. Perdieron el vigor. Aquí da testimonio de un vigoroso que promueve vitalidad, energía, constancia, aliento en medio de las dificultades. Les decía: listo, apto, preparado para toda buena obra, siempre teniendo encendido el fuego del Espíritu Santo. Santo Dios. Vamos un ratito a Colosenses 1:9. Tenemos tiempo todavía. Colosenses 1:9 al 11. Mira lo que habla Pablo a los colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, dice, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno delante del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Santo Dios. Solo el 11 está diciendo: para que tengan el gran poder de Dios, para que cobramos nuestras nuevas fuerzas en Él
y podamos soportar con paciencia todas las dificultades, así con gran alegría, vigor. Ese vigor que el cristiano necesita, que no sea cobarde ante las dificultades, sino salga esa fuerza. La queja a veces está agarrado de la mano de los cristianos. En vez de nosotros tener con fe, estamos nosotros ¿qué? Siempre quejándonos. ¿Qué me pasa? ¿Qué no hago? ¿Qué no tengo? ¿Qué no me pasa? Perdieron todo vigor en sus vidas. Y a veces veo que los cristianos son así. Parece que alguien diría, pero porque miren, hace mucho tiempo con mi esposa fuimos a orar por unas personas que eran cristianas, menos el esposo. Él no era cristiano. Y esa vez fuimos porque estaban pasando un problema. Yo entendí, ellos estaban mal, tanto ella como su hija estaban mal. Y fuimos a orar, y lo que me sorprendió aquí, que el esposo estaba bien animado y decía, pero anímense, ustedes son cristianas. Es decir, él tenía que animarles, en vez que nosotros tengamos el vigor de dar ejemplo, de decir vamos a salir, no tengas miedo. Él les estaba alentando, él les estaba recordando que tenían fe delante de un Dios poderoso. Él es vigoroso, santo Dios. Por eso este fortalecimiento es capacitar al creyente para soportar con paciencia y perseverancia cualquier desafío o situación difícil que se puede enfrentar en la vida. ¿Cómo te ven a ti? En tu familia, en tu hogar, después de las cosas. El vigor viene de parte de Dios y no de nosotros, porque todo lo del hombre es solo corto tiempo. Pero lo que viene de Dios es fortaleza viva y verdadera, santo Dios. Por eso este hombre vio a David que era vigoroso. Y también dice un hombre de guerra. Eso es maravilloso. Yo les decía, todo esto estaba hablando antes que se enfrentara con David o que se lo conociera David y sus valientes, sino que eso es lo que reflejaba David. Ese era el testimonio que daba David, hombre de guerra. Tenemos que entender que somos guerreros de luz, soldados de Jesucristo, alistados en las filas del ejército de Dios. Una actitud de luchador, de emprendedor y de vencedor. Pasa algo y ya estás muriéndote, ¿no? Y como el esposo le diciendo, recuerdo, pero eres cristiana. Soldado de guerra. En 2 de Corintios 10 del 3 al 4 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La vida de cristiana implica, sí, con conflictos, pero esto no se libra con métodos y fuerzas humanas, sino con el poder de Dios. Que yo voy a luchar con la gracia y la fuerza de Dios ahora. Que voy a luchar con el poder de Dios, con la sangre de Cristo y con el nombre de Jesucristo ante las adversidades. Que soy guerrero ante los problemas, que esta enfermedad no me va a detener. Que aunque se vengan codos contra mí, yo voy a seguir. David decía, aunque se levante guerra, aunque se vengan aquí a amenazarme, estaré confiado, hombre de guerra. Que no se rinda por los primeros problemas que venga. Algo ya viene y ya quieren tirar la toalla muchos cristianos. Dice hombre de guerra, vigoroso, santo Dios. En vez de que nosotros estemos sobre las tinieblas, a veces parece que el enemigo nos hace asustar y nos acobarda rápidamente. Aquí se ve de un cristiano, un hombre, una mujer valiente que sepa pelear valientemente. Que cuando el enemigo se quiera levantar, querer decirte voy a destruir tu hijo, tu hija, no sé, tu familia, tu hogar, tu ministerio, no, y tú te pares valientemente. Como David se presentó y le decía a Goliat, tú vienes con jabalina y con lanza y con escudo, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hombre valiente y de guerra, santo Dios. Por eso decía, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Estaba diciendo Jesús a Pedro: Pedro, tú ahora vas a ser piedrita y yo la roca, sobre esta roca edificaré la iglesia. Y le dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero el enemigo a veces parece que sí, y muchos cristianos ya se quieren ir. No hay personas que se paren y digan: aquí mi familia, yo voy a orar, yo voy a interceder, yo voy a pelear por ellos. Una mujer y un hombre de guerra. Porque dice: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice que nosotros somos guerreros de luz, soldados de Jesucristo. Qué lindo que nos vean así, en vez de huir de cualquier problema, en vez de: ay no, me voy a escapar, voy a cambiar de ciudad, me voy a hacer cristianos. Están pensando como personas seculares. Viene cualquier persona en contra de ustedes y quieren actuar lo mismo que un mundano puede hacer. Dice: nuestras armas no son carnales, son espirituales y poderosas. Que digan cuando están con problemas, se mete ayuno, se mete en oración. Hombre de guerra, mujer de guerra. Y prudente en palabras. ¿Por qué habrá dicho eso? Decir valiente, vigoroso, sabe tocar, y prudentes de palabras. Santo a Dios. Porque aquel que es prudente en palabra actúa con moderación en todas áreas de su vida. El otro día hemos estudiado Santiago en el jueves. Estamos estudiando Santiago y hemos estudiado Santiago capítulo 3, que habla solamente ¿qué? De la lengua. Y el versículo 2 me llama la atención. Dice: todos cometemos muchos errores. Ahora bien, si alguno no comete ningún error en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de controlar todo el cuerpo. Es decir, este hombre vio que era prudente palabra porque veía que él podía controlar toda actitud y reacción. Porque el que sabe controlar su hablar también sabe dominar todo su cuerpo. Santo Dios, dominio propio. Por eso dice Santiago 3:2: todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y dominarse así completamente a sí mismo. El que sepa controlar su palabra. Por eso habla de la capacidad de dominar la lengua. Es una señal de madurez espiritual o perfección en la fe. El que ya sabe hablar, ya sabe cómo conducir sus palabras, sabe cómo ya hablar de bendición. Por eso en Efesios 5:4 dice: ni salgan palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, porque no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Santo Dios. Aquí este pasaje conecta la manera en la que hablamos con la calidad de nuestra vida espiritual y que como honramos a Dios. Cuando dice palabras deshonestas, palabras obscenas, torpes, vergonzosas, indecentes. Cuando dice palabras necias, estúpidas, sin sentido, habla de los bufones, del orgullo. A veces el cristiano es más orgulloso en sus palabras. He hecho, no he hecho, miren con sus palabras. Como dice, hay un dicho bien común, dice: el pez muere por la boca. Porque uno muestra su necedad por la boca, muestra su orgullo por la boca, muestra, solo por eso dice: la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué dice cuando dice es prudente con sus palabras? No está hablando nomás que sabe hablar, sino que tiene mucho de qué hablar de este hombre. Porque de lo que habla en la boca, o digo, lo que tiene en su corazón, habla su boca. Santo Dios. Por eso dice prudente en su hablar. Y aquí una característica que dice: es hermoso. Yo siempre digo aquí, entonces algunos dicen: uy, ya aquí ya fallé, dicen, ¿no? Pero no está hablando solamente de la apariencia física. Hace mucho tiempo entendí que la unción trae una belleza al hombre y a la mujer. Que la unción del Espíritu Santo es lo que te hace diferente, te da un semblante diferente. No está hablando de la belleza sensual. Por ello les digo,
A ver, las hombres y las mujeres cristianos quieren conquistar a un hombre, a una mujer sensualmente. No, eso es carnal. Allá afuera tú vas a ver eso. Pero aquí, si un hombre espiritual le atrae que una mujer espiritual, y una mujer espiritual le atrae un hombre espiritual, porque la unción, la santidad por fuera, siempre les dije, hay un decoro por fuera. La coherencia es consecuente tan solamente. Es lo contrario de estar en tinieblas. Soy luz. La carne solo provoca pasiones, deseos y sensualidad. En cambio, la belleza espiritual atrae santidad. Uno puede decir qué hermosa esta persona, y no está hablando sensual, sino atrae algo espiritual. ¿No se han dado cuenta que una persona cuando estaba en el mundo, cuando está en el Señor, a veces se ve una apariencia desgastada, oscura, pero cuando está en el Señor brilla algo, porque el Espíritu está en él? Hay una belleza espiritual y es hermosa, es hermoso. Santo Dios. Y lo último dice, y Jehová está con él. Que la gente vean que Dios está contigo, en vez de decir yo estoy con Dios, sino que vean que realmente Dios está contigo. Porque cuando todo lo que haces prosperas, que vean el respaldo de Dios en ti, la gracia de Dios en ti, que vean en ti la justicia, la santidad y la verdad de Dios. Hay un dicho, dice, ¿con quién andas? Dime con quién andas y te diré. Que una persona se nota cuando anda tiempo con Dios. Se nota cuando anda en intimidad con Dios. Una persona refleja la santidad cuando está dentro. Yo les conté hace mucho tiempo para que entendamos. Lo voy a poner al Cesarito. Digamos, imagínense que él tendría un perfume característico, que cuando viene dice, el César ya viene, ¿no? Y es como si yo iría a su casa y visitarlo, y vengo y decía, tú estabas con el César, ¿no? ¿Por qué? Porque he estado con él. Y es lo mismo la santidad. Cuando estoy en el Señor, ¿saben? Cuando uno está en la intimidad, es como el perfume que esa persona, la santidad así se refleja. Y Dios está con él, Dios está con ella. Que la gente diga, Dios está con ella. ¿Cuánto tiempo pasas con Dios? ¿Cuánto tiempo te metes con Dios? Que la gente reconozca que tú pasas con Dios. Y Dios está con él. Miren cómo hablaba de David. Cómo este hombre decía, he visto un hijo de Isaí. En vez de diga así, o yo conozco un hijo de Isaí, orgulloso, hablador, chinchón, mentiroso, orgulloso, que puede ser la característica de uno de nosotros. Somos luz y sal. Somos luz y sal. Tú estás cumpliendo eso delante de los hombres, no solo en la iglesia. Porque les dije, en la iglesia todos somos buenitos, todos somos amables, todos somos cariñosos. Pero en tu casa, en tu hogar, en tu barrio, ¿cómo somos? Santo Dios. Volvamos a Mateo 5, versículo 13. Para terminar, ustedes, dice, son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve si se ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que se vuelva a ser salada? La descartan y la pisotean como algo que no tiene ningún valor. Mientras la sal cumpla su propósito, vale. Pero mientras la sal ya no cumpla, ya no sirve para nada. Nosotros como cristianos hemos sido llamados a ser
y hacer propósitos. Va a tener un propósito, porque todo lo que hace Dios es con propósitos. Tú has sido llamado de las tinieblas a luz por un propósito. Has sido llamado de la muerte a la vida por un propósito, para cumplirlo. Y si no estás cumpliendo, entonces, ¿de qué te sirve que crees o temes a Dios? ¿De qué puedes decir que eres cristiano si no estás cumpliendo el propósito de Dios como estaría cumpliendo la sal? Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en el alto de una colina que no puede esconderse. Escuchen, porque hay cristianos que les gusta ser de los cristianos de la secreta, que estás años en el colegio y después un día, tú eres cristiana. Eso me ha pasado, no a mí. Una vez el Señor me dio gracia para predicar en el curso cuando estaba en la universidad. Después de ahí salieron 2 o 3, dijeron: yo también soy cristiano. El Señor nos hemos llamado a ser de la secreta. Somos luz. El 15 dice: nadie enciende una lámpara y luego lo pone debajo de una canasta. En cambio se coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Yo debería resaltar, ser luz con mis actitudes, mis decisiones, que refleje a Dios, que refleje un Dios, que refleje a Dios. De la misma manera, deje que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre que está en los cielos. Familia, nosotros somos llamados a ser luz y ser sal. Los seguidores de Jesús deben ser la sal y la luz en el mundo. Esto implica que su propósito es influir positivamente en la sociedad, conservando lo bueno como la sal y brillando como la luz, para que otros puedan ver a Dios y glorifiquen al Padre a través de nuestras buenas obras y acciones. La responsabilidad de como cristianos es influir positivamente al mundo a través de nuestras vidas y nuestras decisiones y acciones, actuando como agentes de preservación moral, de santidad, de verdad y de justicia. La fe cristiana no solo es un asunto privado, sino que tiene una dimensión pública y social. Es decir, tiene el poder de influenciar positiva o negativamente con sus acciones. Tú puedes ser que glorifiquen a Dios o que hablen mal de Dios. Nos impulsa a los discípulos a vivir de manera que su fe y sus acciones tengan un impacto tangible y positivo donde estemos, influyendo en la vida de los demás y señalando a Dios como su ejemplo. Recuerden que nuestra responsabilidad es de no pasar desapercibidos, sino de ser agentes activos y de transformar nuestro entorno cotidiano, como mi familia, mi trabajo, mi comunidad y la iglesia, con buenas acciones y buenos ejemplos. Porque eso lo único que hacemos es reflejar a quién, a Cristo Jesús, la luz de la verdad. Pongámonos en pie, familia.